Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Señor, estudiarla. Te pido por todos los chicos que pudieron conectar, que tú les ayudes, Señor, y que también los que no pudieron, Señor, tú sabes la razón. Bendice a Mario, Señor, que va a compartir con nosotros. Así oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Mau. Bien, bienvenida también, Rebe. Gracias, doctor. Sole. Bien, a manera de recordatorio, para los que no estuvieron con nosotros la vez pasada, estuvimos hablando del cierre del capítulo 9 y antes de empezar el capítulo 10 queríamos recalcar algunas cosas sobre pues, el versículo 27, que era importante en la transición de un capítulo a otro. Estábamos mencionando que en toda la vida de Pablo nosotros habíamos visto que él tuvo éxito en lo que estuvo haciendo y dijimos qué es lo que encontramos como definición de éxito. Sabemos que es un resultado feliz de alguna empresa, acción o lo que haya tenido éxito en la vida de Pablo, pues se debió a muchas cuestiones que en el capítulo 9 él explica de esas muchas cuestiones algunas. Pero en el capítulo 10 él nos va a hablar de un fracaso, de ejemplos de fracaso y cómo este fracaso pues se debió a varias causas. Bueno, en realidad era la misma causa, pero con diferentes manifestaciones. El fracaso en el pueblo de Israel era como una advertencia para nosotros. Y este fracaso que muestra Pablo en el capítulo 10 quiere que nosotros lo tomemos como una lección para que no nos ocurra a nosotros. El fracaso, encontramos la definición que dice, es un resultado adverso. En vez de ser un resultado feliz de una empresa o de un esfuerzo que se hace, es un resultado adverso, pero de algo que se esperaba que sucediese bien, algo que no ocurre así. Dios, al liberar al pueblo de Israel, esperaba que ellos le sirvieran y al verlo todos los días en la nube, en la columna de fuego, pues Dios esperaba que ellos fueran fieles y sin embargo ellos resultaron ser un fracaso con F mayúscula, tremendos. De esta forma estábamos mencionando que el capítulo 7, 8, 9, 10 van ligados en varios temas, como ya lo hemos visto, y pues el punto clave que estuvimos platicando la vez pasada fue por qué tuvo éxito el ministerio de Pablo. En Japón les recordaba que tienen esta frase que dice, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Un japonés que les comentaba, bueno, su papá es japonés, su mamá es colombiana, entonces es colombo japonés. Este cuate tiene un programa social muy grande y tiene una frase que él menciona mucho y dice, que esta la repiten los japoneses una y otra vez. La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. No es que los japoneses tengan éxito porque son más inteligentes, no es que los japoneses sean una raza superior o unas mejores personas, no. Lo que tienen los japoneses es disciplina. Y lo que Pablo estaba diciendo en el capítulo 9 es, yo me disciplino, yo estoy combatiendo en mi cuerpo y lo estoy dominando de tal forma que el cuerpo no sea el que venza. Yo tengo una meta, quiero llegar a esta meta, quiero llegar a la cima y cómo le voy a hacer a través de las pruebas que tengo, a través de las cosas difíciles, de todo lo que pesa, yo quiero llegar a la meta. Y la única forma que decía Pablo en lograrla es disciplinarse. Eso es lo que él estaba mencionando en el capítulo 9. También tomamos un tiempo para hablar del ministerio efectivo. ¿Por qué fue que Pablo tuvo un ministerio tan efectivo en el cual les podía decir a los corintios, síganme a mí, sigan el ejemplo que están viendo en mí porque pues yo he dado resultados? Uno, dijimos que él tenía el mensaje correcto, sabemos que él estaba predicando el Evangelio y el Evangelio que involucraba mencionar a Cristo, la muerte de Cristo, la vida de Cristo, pero también involucraba predicar el pecado, involucraba predicar el castigo que este pecado iba a traer. De tal forma que muchos predicadores hoy en día, muchos maestros, no tienen el mensaje correcto y por lo tanto su ministerio no es efectivo como en el caso de Pablo. Pablo hablaba de esto, Pablo hablaba incluso de recompensas, pero mucha gente dice, ay, no, el pecado no lo vamos a predicar porque la gente se va a ofender y eso es un mensaje incorrecto. El Evangelio a fuerza involucra que uno predique contra el pecado porque si no, pues, ¿en qué lugar entra Cristo para salvar de ese pecado y de la condenación que trae el pecado? A fuerza necesitamos predicarlo y Pablo era lo que predicaba. Nos mencionaba en 1 Corintios 15:3 que él había recibido este mensaje y lo iba a continuar predicando. Pablo aparte tenía la motivación correcta. Él sabía que en algún momento se iba a presentar delante de Dios y él no quería llegar al tribunal de Cristo habiendo sido flojo, sino quería que su ministerio hubiera tenido
el resultado adecuado a través de su motivación adecuada para poder presentarse de una forma correcta delante de Cristo. Otra cosa era que Pablo sentía el llamado divino. Pablo estaba consciente de que lo que estaba predicando no fue por su propia voluntad, no fue porque, ay, bueno, pues a mí se me ocurre en algún momento fundar una religión nueva. No, él dice, Dios me llamó. Incluso no es mi voluntad la que me está llevando a predicar el Evangelio, a hacer este ministerio. El Evangelio lo estoy predicando porque Dios me ha impuesto esa necesidad. Y terminamos la vez pasada diciendo que pues Pablo sentía ese gran valor que le da solamente el poder del Evangelio. Romanos 1, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios y por lo tanto puedo yo decirles que el vivir para mí significa que voy a vivir para Cristo. Entonces, en estos 4 puntos que estuvimos viendo, nos dimos cuenta de qué cosas llevaban a que Pablo tuviera un ministerio efectivo. Y les comenté que hoy quería terminar estos otros 4 puntos que quedan sobre la vida del ministerio, sobre la vida y ministerio de Pablo, que lo llevaron a ser un ministerio que diera resultados. Nosotros lo más probable es que conozcamos del Evangelio gracias a lo que sembró Pablo en el transcurso de su vida, predicando a Europa, predicando al resto de Asia que faltaba. Y digo, no fue el único que predicó, pero nosotros somos unos beneficiarios quizá indirectos del ministerio que Dios le encomendó a Pablo. Algo que les comenté la vez pasada y también quiero recalcar el día de hoy es que Pablo nunca dijo, apláudanme a mí, adórenme a mí, véanme a mí como el poderoso, el fuerte, el centro de atención. Él toda la atención la dirigía hacia Cristo. Cristo. Quizá nos sintamos tentados en idolatrar a Pablo y decir, wow, yo quiero ser como Pablo, quiero tener un ministerio igual a Pablo. Bueno, Pablo decía, toda mi vitalidad, todo mi ministerio, toda mi fuerza, toda mi energía depende de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos estar logrando. Y si tenemos a Cristo, nosotros podemos lograr un ministerio efectivo. Bueno, en estos 4 puntos nos quedamos la vez pasada. Fue algo que, les repito, me llamó la atención en unas predicaciones que estuve escuchando. Creo que valdría la pena mencionarlos antes de meternos al capítulo 10. ¿Qué nos llevó a todo esto? Pues el versículo 27. Versículo 27 de Primera de Corintios 9, en el cual nos decía Pablo, yo disciplino mi cuerpo, o como les comentaba, le pongo un moretón a mi cuerpo para que sea efectivo y no sea yo descalificado. Entonces, en este aspecto en el que Pablo disciplinaba a su cuerpo, ¿qué otras cosas podemos entender sobre su ministerio? Alguien, por favor, que lea Hechos capítulo 13, versículo 2. Alguien más que lea Hechos, bueno, no vamos a leer todo Hechos 18, eso yo lo voy a mencionar. Alguien más que lea Romanos 1 al 5 y otro que nos recuerde lo que hemos visto ya para poder pasar al capítulo 10, Primera de Corintios 9, 19 al 27. Entonces, alguien que nos lea Hechos 13:2 y yo creo que Areli, puede usted leer Romanos 1 al 5 y Vico, puede usted leer Primera de Corintios 9, 19 al 27, por favor. Y ahorita vamos a explicar cada uno de ellos ya para seguir con nuestro estudio. ¿Ok? Ya lo tienen, Hechos 13:2. A ver si lo buscan, pero seguramente ya se les olvidó cómo encontrar versículos en la Biblia. Hechos 13:2. ¿Alguien ya lo tiene o yo lo leo? Yo. Un día. Adelante. No, tú. Ok. Un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo, prepárenme a Bernabé y a Saulo, yo los he elegido para una misión especial. Perfecto. Entonces, este capítulo pues, nos menciona cómo empieza la vida del ministerio de Pablo. En Hechos 13 se nos dice cómo el Espíritu Santo fue el que llamó a Pablo y a Bernabé mientras ellos estaban ministrando. Nos dice la Biblia que estaban orando a Dios y que estaban ayunando. Y el Espíritu Santo fue el que dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo tengo para estos 2 hombres. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que él estaba guiado por el Espíritu Santo. Y lo que me interesa que nosotros podamos captar de esta lista es que nosotros también estamos en el ministerio. Quizá algunos no están en un ministerio enfrente de la iglesia o no tienen un cargo como tal, pero todos tenemos un ministerio en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros amigos, con nuestros primos, con nuestras amistades, con nuestra comunidad. Tenemos un ministerio para que la gente vea que Cristo vive en nosotros y que fuimos separados y que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dice, ve y predica, ve y señala a Cristo
Cristo. Ve y hazle saber a la gente que necesita conocer de Cristo porque se van a ir al infierno por su pecado. Entonces necesitamos saber que tenemos la guía del Espíritu Santo. Pablo tenía esa misma guía y nosotros, al igual que él, podemos tener un ministerio efectivo porque contamos con la presencia y la guía del Espíritu Santo. El siguiente punto es algo bien importante. Pablo tenía una estrategia. A veces pensamos que todo depende de Dios, que Dios es el que tiene que mover cielo, mar y tierra para que nosotros podamos tener algo. Pero lo que vemos en la vida de Pablo y en los siguientes capítulos, al llamado que tuvo en el capítulo 13 y los versículos que siguen a este relato, se nos menciona cómo Pablo trabajaba. Normalmente lo que hacía Pablo era que pues se ganaba la vida haciendo casas de campaña. Era su oficio y por eso trabajaba, como dicen algunos, trabajaba en el día para poder predicar en la noche o al revés, trabajaba en la noche para poder predicar en el día. Pablo tenía una estrategia, decía, bueno, si me van a sostener bien, si no me sostienen yo de mi propia mano, voy a empezar a trabajar para mantenerme a mí y mantener a aquellas personas que me rodean. Nos dice la Biblia también que Pablo acudía cuando se reunían los judíos a la, ay, estoy escribiendo mal, a la sinagoga. Entonces, Pablo tenía una estrategia. Iba, predicaba en la sinagoga y después algunas personas, claro, le decían, bien, Pablo, predicaste, yo quiero saber más. Algunas personas les daba igual, decían, ay, no me importa, Pablo, lo que estás diciendo, pero otras personas, dice la Biblia, se oponían al ministerio de Pablo. Bueno, fuera que la gente le ponía atención, no le ponía atención o se oponía a Pablo, Pablo seguía haciendo eso. Y nos vemos en el capítulo, de hecho, se nos relata que Pablo iba de un pueblo en pueblo, cuando encontraba oposición, ya había terminado su ministerio en algún lugar, iba a otro lado y seguía la misma estrategia. Seguiría ganándose la vida en algunos casos, algunas otras veces la iglesia lo apoyaba, pero él iba a la sinagoga, predicaba el evangelio y él tenía esa estrategia que lo llevó a predicar el evangelio en diferentes zonas. En todo momento sabemos que él tenía la guía del Espíritu Santo. En algunos puntos se nos relata que Pablo quería ir a algún lugar y el Espíritu Santo se lo impidió porque el Espíritu Santo tenía otras razones. Nosotros como ministros de Dios, como siervos de Dios, debemos también pensar en esto. ¿Tenemos la guía del Espíritu Santo? Sí, seguro, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, pero aparte podemos nosotros planear una estrategia. Esa estrategia, tengan mucho cuidado, chicos, chicas, líderes que están viendo esto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que esa estrategia va a depender todo de nuestra inteligencia y vamos a nosotros seducir a la gente con un mensaje fenomenal y podemos comprometer este primer punto. Mucha gente que predica el evangelio y que quiere ganar gente y que llena sus iglesias de personas, lo que hacen es por el bien de esto decir, bueno, mi estrategia ¿cuál va a ser? Predicar un evangelio que no ofenda a los demás. Y puede ser que el punto número 1 se vea comprometido. Por eso es bien importante recordar que la guía del Espíritu Santo va a ser, yo creo que de los puntos más importantes. Ese llamado que nosotros tenemos no es que nosotros se nos van a ocurrir buenas ideas, sino esa estrategia va a ir de manera unida con la guía que el Espíritu Santo nos permita tener. El Espíritu Santo fue quien nombró a Pablo y a Bernabé, el Espíritu Santo fue quien guió a Pablo y a Bernabé, y el Espíritu Santo fue quien le dio sabiduría a Pablo, a Bernabé y a Silas para hacer lo que hizo más adelante. Entonces, al plantar una iglesia, al dar consejería, al ayudar en la iglesia en la que yo estoy sirviendo, la guía del Espíritu Santo va a ser fundamental, pero necesitamos tener una forma en la que vamos a estar trabajando. Es algo bueno, es una estrategia, algo bueno. E incluso esa estrategia quizá no se nos ocurra a nosotros, sino está ya con nuestro líder o alguna persona que está a cargo de ese ministerio y podemos seguir porque estamos confiados que el ministerio en realidad está siendo guiado por el Espíritu Santo. Esta estrategia también tiene repercusión porque se da con mucha frecuencia que dentro de la iglesia se empiezan a hacer partidos o separaciones. Lo mismo que estaba pasando en Corinto, y que Pablo relata en Primera de Corintios. Decía, algunos siguen a un líder, otros siguen otro líder, otros siguen otro líder, y se crean facciones, se crean grupos dentro de la iglesia que se nos olvida que es todo esto parte del cuerpo de Cristo. Si tenemos una estrategia, vamos a poder decir, bueno, esas diferencias que puedo tener personalmente contra alguien van a pasar a segundo, tercero, cuarto término. Lo que importa es que yo pueda con esa estrategia predicar el evangelio. ¿Qué otra cosa llevaba a Pablo a tener un ministerio que de verdad tuviera eficacia, fuera efectivo? Romanos 1:5, ¿quién le iba a leer? Romanos 1:1 al 5.
Ya no me acuerdo a quién le dije. A Vico le dije el último, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, Yo lo tengo. ándele. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder ser el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Gracias, Rebe. Bueno, Pablo lo que está diciendo aquí es que él era apóstol de Jesús y él había recibido ese apostolado para obediencia. Entonces, lo que él estaba consciente era que esta misión fue algo que pues no salió de él. Va muy relacionado con este punto. Sentía el llamado divino. Él estaba seguro de que Dios lo había llamado, estaba seguro de que Dios le había puesto como apóstol, pero Pablo tenía un gran sentido de deber. Puede ser que nosotros sintamos el llamado divino, pero no querramos obedecer. Lo que Pablo estaba haciendo era, sabía que había sido llamado por Dios y él quería obedecer. A nosotros como cristianos se nos ha sido dada una misión. Tenemos que ir, predicar el Evangelio, hacer discípulos, y eso lo tenemos, ya tenemos el llamado divino. Sin embargo, no todos tenemos las ganas de obedecer. Bueno, Pablo tenía ambas. Él sabía que Dios lo había puesto como apóstol y él quería cumplir con ese apostolado. Y el punto que nos lleva a resumir todo esto y poder ahora sí pasar al capítulo 10 es que Pablo estaba dispuesto a renunciar a sus derechos. Si nos pueden hacer un recordatorio, por favor, de 1 Corintios 9, 19 al 27, si ya lo tienen ahí. Yo leo. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo, a los que están bajo la ley. Estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía. Yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. No se dan cuenta de que en la carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo me quede descalificado. Gracias, Vico. Eso está tremendo. Y como manera de resumen, Pablo lo trae de una forma excelsa a la conclusión de este punto. Pablo les dijo que aunque él era libre, esa libertad la iba a ejercer solamente con amor para no dañar a sus hermanos. Entonces, algo más grande que él tenía que su libertad era el amor por las personas a las quienes les predicaba. Y él decía, yo quiero terminar esta carrera que Dios me ha encargado y me voy a disciplinar como un atleta. A un atleta en ese tiempo le tomaba más o menos, ya que se había preparado por un montón de tiempo, llegaba un mes antes a las competencias del Istmo y se preparaba en la zona donde iba a hacer la competencia para poder ganar su corona de plantas o de laureles o no sabemos de qué, de pino, algunos han pensado que al final se iba a corromper, pero Pablo les estaba diciendo, yo voy a correr, disciplino mi cuerpo de tal forma que yo empiece a
sufrir, mi cuerpo se quede bajo la disciplina, pero quiero lograr esa meta. Y en el capítulo 9, Pablo utiliza esa analogía para que lo entiendan bien los de Corinto. Y les dice, yo quiero que la gente conozca de Cristo y si mi libertad va a ser sacrificada, eso no importa. Yo me voy a hacer lo que sea necesario para poder predicar el evangelio. Yo no quiero que después de haberles predicado yo quede descalificado. Repetimos que no significa que Pablo estaba pensando en que perdería su salvación, sino que Pablo estaba con la conciencia de quiero seguir en el ministerio. He estado en el ministerio por mucho tiempo y el estar en el ministerio me ha costado muchas cosas y ha sido un ministerio efectivo por todo esto que estamos viendo acá, pero yo quiero seguir en el ministerio, no me quiero rendir, no quiero parar, no quiero detenerme, quiero continuar en ese ministerio y por lo tanto necesito esa disciplina. Pero esa disciplina, Pablo les dice, va a costar trabajo. Ahora les voy a poner un ejemplo de cosas que no deben hacer. Hay frases que nosotros ocupamos en el argot mexicano, así que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, esta frase es muy buena. Por más consejos que te den, hay lecciones que solo aprenderás a base de caídas y golpes. Y eso es cierto, no vas a aprender bicicleta solamente por alguien que te diga cómo hacerlo. Te vas a tener que subir a la bicicleta y vas a tener que montarte y te vas a caer, te vas a raspar, te va a costar trabajo y ya después vas a andar en bicicleta. Cuando estás caminando, eres un niño y empiezas a gatear, te vas a caer, te vas a resbalar. Bueno, eso ocurre aquí. Entonces, lo que está diciendo Pablo es algo similar, pero con base bíblica. Esta frase, pues, es de la sabiduría común, pero Pablo les va a decir algo muy similar. Entonces, ya que les habló de cómo él se disciplinaba como un atleta, ahora les va a decir, Corintios, no hagan lo siguiente. Y aquí, chicos y chicas, hay que prestar mucha atención. El capítulo 10, mientras más lo he estado estudiando, me doy cuenta que está bien tremendo en todo lo que menciona porque tiene un montón de aplicaciones para nosotros. Lo que va a hacer Pablo es tomar parte de la historia de Israel, parte de la historia del pueblo cuando fue liberado de Egipto y lo va a aplicar al punto que les está dando ahorita. Entonces, ya empezamos el capítulo 10 y Pablo les dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Pablo les está diciendo a sus corintios, a sus hijos espirituales, oigan, por todo esto que les he estado mencionando y porque no quiero que queden descalificados, porque no quiero que su ministerio sufra y ustedes queden en descrédito, lo que quiero es que ustedes pongan atención a lo que hicieron estos pasados. Les ocurrió hace mucho tiempo, más o menos el tiempo del Éxodo, a lo que está hablando aquí Pablo, pasó unos 1400, 1500 años antes de Cristo, y Pablo les está escribiendo como por ahí del 60 después de Cristo. Entonces, han pasado ya casi 1500 años desde que eso ocurrió, pero Pablo les dice, esas historias tienen relevancia para nosotros aún hoy. Todos ellos, todos los que salieron de Egipto, que por lo que vemos en la Biblia y en los comentarios, se nos da un número aproximado de 2 millones. Nos dice la Biblia que cuando hicieron el censo, más o menos había 600,000 hombres, más mujeres, más viejitos, más niños, da un aproximado de 2 millones. Bueno, todas estas personas, 2 millones de personas, fueron guiados por una nube. ¿Quién era esa nube? Dios. Dios tomó esa forma de nube e iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. De tal forma que Pablo está siendo enfático aquí. Les está diciendo, todas estas personas que les estoy comentando, todos estaban en Egipto, todos fueron guiados por la nube, todos ellos fueron los que pasaron caminando a través del mar sobre tierra seca. Entonces, lo que quiere decir Pablo es que todos estos 2 millones de personas con sus ojos presenciaron, bueno, a menos que haya habido algún ciego, pero todos pudieron presenciar, pudieron quizás hasta palpar, ver el poder de Dios en la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y todos, nos dice la Biblia, fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos estaban conscientes, todos estaban viendo a Dios y aún así, chicos y chicas, fracasaron. Todos, Dios esperaba algo de ellos y de ellos se perdió, se murió mucha gente, empezaron a hacer blasfemias, empezaron a distraerse. ¿Qué quiere decir eso? Fracasaron. Dios los sacó con una mano poderosa de Egipto,
y fracasaron. Y lo peor de todo es que no solamente fracasaron en mucho tiempo, no pasaron 10, 30 años. Ellos, unos pocos días después de que fueron liberados, fracasaron, se rebelaron contra Dios, a pesar de que todos esos 2 millones lo vieron, a pesar de que todos vieron los milagros de Dios y pasaron sobre el mar, a pesar de que todos fueron bautizados, fracasaron. Eso es algo que Pablo les está diciendo, tengan cuidado. Y eso lo vemos muy frecuentemente en las iglesias, en los grupos de jóvenes, en el liderazgo. Muchas personas fracasan aún a pesar de estar muy cerca de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros. Vamos a seguir en este capítulo y se nos va a llegar hasta el capítulo 10, versículo 13, en el cual vemos qué es lo que ocurre con las pruebas. Pero todos podemos fracasar. Tenemos el mismo potencial nosotros que los israelitas de fracasar. No somos superiores, no somos más inteligentes que ellos, no somos más poderosos. Tenemos la misma carne, la misma sangre que ellos tenían y por lo tanto podemos fracasar igual que ellos lo hicieron. Pablo les está diciendo, ellos pasaron, experimentaron el poder de Dios e incluso ocurrió algo bien interesante. Nos dice el versículo 2, todos ellos fueron bautizados. ¿Qué quiere decir esto? Algunos podrían decir, ay, pues esto es una indicación de que el bautismo debe ser, pues, sumergidos, porque pues en el mar pasaron y se sumergieron, pues esa idea está muy mal. No quiere decir que fueron bautizados, porque se nos dice aquí, caminaron a través del mar sobre tierra seca, no fueron bautizados por inmersión. Tampoco lo pueden tomar algunos como decir, ay, bueno, pues seguramente todos fueron salpicados por el agua y por lo tanto el bautizo debe ser a través de salpicaduras o como lo hace la Iglesia Católica o incluso algunos que se llaman cristianos, como los metodistas. Pablo no estaba utilizando esta palabra como el bautizo, porque ya nosotros pensamos luego en el bautizo, así, ay, bueno, el evento en el que el pastor te sumerge en agua. No, bautizado también significa identificarse, de tal forma que cuando ellos vieron la nube, estuvieron siendo guiados por la nube y pasaron al mar, gracias a la guía que Dios había puesto en la persona de Moisés, pues se identificaron con Moisés. Esa es la idea general acá. No quiere decir que Moisés fue su salvador, no quiere decir que Moisés era un líder al que debían adorar, no, simplemente el pueblo de Israel, después de haber visto todo el poder de Dios, fue identificado con el siervo que Dios había puesto. Se sigue en el relato y Pablo les dice, todos comieron del mismo alimento espiritual. Noten ya cuántas veces Pablo está diciendo, todos ellos, los que pensamos que eran como 2 millones de personas, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era ese alimento espiritual? Recuerden ustedes que cuando Dios estaba en la forma de la nube, Dios le dijo a Moisés, cuando se rebeló la gente y les dijo, ay, es que no hay que comer, para eso nos sacaste de Egipto, Dios mandó maná. Entonces, Pablo les está diciendo, todas estas personas comieron del mismo alimento espiritual. No es espiritual en el sentido en que se hayan llenado por vía mística, sino que Dios de manera sobrenatural mandó el alimento que ellos llamaron maná. Nuevamente en el versículo 4 dice, todos bebieron la misma agua espiritual. Si nosotros recordamos, durante la peregrinación que tuvieron los israelitas en el desierto, se empezaron a quejar porque no había agua. Llegan a un lado y el agua estaba amarga. Luego llegan a otro lado y toman buena agua. Luego llegan a otro lado y ya no hay agua. Y Dios le dice a Moisés, toma tu vara, manda a traer a los líderes, a los ancianos, y de esta agua Dios va a mandar agua. De esta roca Dios va a mandar agua. Bueno, Pablo lo que está diciendo aquí es algo bien interesante. Dice, todos bebieron de la misma agua espiritual y del mismo alimento. Y después hace referencia a una cosa que de manera histórica pensaban los judíos. Dice, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Noten ustedes lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo quizá estaba haciendo alusión a una historia, a una leyenda que los judíos tenían. Ellos piensan que durante toda la peregrinación que tuvieron en el desierto, esta roca los estaba siguiendo. O sea, se movía para que cuando ellos tenían sed le pegaran a la roca y pues pudiera salir agua. Eso es algo que se piensa que los judíos creían. Bueno, Pablo quizá está haciendo alguna alusión a eso y les está diciendo, ok, sí, todos bebieron de la roca espiritual. Por eso les menciona que viajaba con ellos, pero el punto principal es que esa roca era Cristo. Entonces, los judíos tuvieron un montón de oportunidades de ver la mano de Dios en las plagas de Egipto, en la liberación de Egipto. Incluso Moisés mismo, cuando no podía hablar y Dios le mandó señales que podía hacer delante del faraón, y cómo Dios separó al pueblo de Israel de los egipcios.
todos pudieron haber visto esa mano de Dios, al igual que nosotros lo hemos hecho. Todos nosotros hemos experimentado el poder de Dios en la salvación y le hemos dado gracias a Dios porque nos ha concedido algo, ha respondido a nuestras oraciones. Pero miren lo que pasó. Versículo 5 es algo bien interesante. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. ¿Qué es lo que nos dice la historia de esto? Que la gente tenía un corazón tan duro, chicos y chicas. El corazón de la gente, e incluso el de Moisés en algún momento, quizá estaba duro. Y de todas esas personas que Dios liberó y que fracasaron, que les comento, por lo que nos dice la historia, se piensan que eran 2 millones, nos dice la Biblia, sin embargo, Dios no se agradó de ellos. Pero ¿cómo es posible que eso ocurra? Si todas estas personas, todas, vieron, experimentaron el poder de Dios, pero Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué? Pues por su corazón duro. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Dios no se agradó con la mayoría de ellos. ¿Cuánto es la mayoría de estos 2 millones? Pues se nos dice que de estos 2 millones que salieron, solamente 2 personas entraron en la tierra prometida, Josué y Caleb. Todas las otras personas, cerca de 2 millones, murieron, porque Dios no se agradó de ellos y sus cuerpos entonces fueron muriendo poco a poco. Bueno, en algunos casos fueron asesinados por sus compatriotas, los levitas, fueron matados por plagas de Dios, pero sus cuerpos fueron dispersados en el desierto. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Y con eso voy a cerrar hoy. Que incluso tú, cristiano o cristiana, puedes pensar que tu ministerio, pues depende de ti, puedes en algún momento tener un ministerio efectivo que dependas del Espíritu Santo, puedas ver el poder de Dios, puedas sentir la majestad de Dios, puedas ver cómo Dios está guiando tu vida, pero en algún momento, chico, chica, puedes caer en fracaso. Eso es bien importante y por eso Pablo les está diciendo, oigan, presten mucha atención a esto. Lo importante de esto es que ustedes se den cuenta que quizá están ministrando de manera adecuada, quizá están trabajando de forma correcta, pero puede llegar el momento en el que se confíen demasiado y puedan fracasar. Por eso tengan cuidado. Entonces, chicos y chicas, ahorita les compartí esto de los puntos efectivos de un ministerio, porque quizá ustedes están experimentando eso, o quizá ustedes lo hayan visto previamente, quizá ustedes hayan ya predicado el mensaje correcto, hayan tenido la motivación correcta, hayan sentido el llamado divino para un ministerio, hayan tenido un gran valor, la guía del Espíritu Santo, una estrategia, el sentido del deber, de decir voy a obedecer a Dios, incluso renunciando a mis derechos. Pero chicos y chicas, Pablo les va a decir algo, oigan, piensan estar firmes ustedes, tengan mucho cuidado, porque caer es sumamente fácil. Ya le pasó a más o menos 2 millones de personas en la historia de Israel. 2 millones de personas fracasaron. ¿Y qué piensan ustedes que los va a hacer diferentes? ¿Se creen muy espirituales? ¿Se creen muy buenos? ¿Se creen muy sabios? ¿Se creen muy sabias? Tengan cuidado porque pueden fracasar. Chicos y chicas, pastores, maestros, líderes, el fracaso nos puede acechar. Por lo tanto, debemos poner atención. Y como decía Pablo en el capítulo 9, disciplinen sus cuerpos. No vaya a ser que después de haber predicado el Evangelio, queden ustedes descalificados. ¿Se acuerdan que les mencioné que quizá una persona ha tenido mucho éxito en su ministerio, un pastor ha cumplido esto o incluso su ministerio puede ser así espectacular? Pero un pecado, y como yo les decía, quizá el pecado sexual sea el más escandaloso, un pecado va a hacer que se desvíe la atención y esta persona, por más que se quiere esforzar después, su ministerio va a quedar manchado para siempre. Por eso Pablo les está diciendo, tengan mucho cuidado, por favor, hermanos y hermanas. Vamos a seguir con los otros versículos la otra semana, pero hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. Pablo nos va a explicar en qué aspectos falló el pueblo de Israel y vamos a ver cómo esos aspectos pueden ser aplicables para nosotros. Entonces nos vamos a quedar hoy hasta el versículo 5. Si tienen oportunidad esta semana, les recomiendo leer Éxodo capítulo 32. Se hace alusión a este capítulo en Primera de Corintios 10. ¿Alguien que nos dirija en oración, por favor, brevemente, porque nos queda menos de un minuto?
Yo termino. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde, te damos gracias por tu palabra y bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dani. Muy bien, chicos, pues fue un gusto saludarlos, que Dios los bendiga mucho, que estén muy bien y que